Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Bien, en este escenario jurídico, Sandra Yaya, el día de hoy, 28 de julio del año 2024, varias noticias importantes en el día de hoy están sucediendo. A nivel internacional están las elecciones de Venezuela, en las cuales están jugando en el tablero del ajedrez Edmundo González, eh, María Corina y por otro lado Maduro y Dios Cabello. Bueno, lo que hoy el día dicte sea la situación del destino de Venezuela, el que sea. De hecho, en esas elecciones, pues hay que investigar a fondo cómo ha sido el suceso de la izquierda de Maduro y cómo ha sido el suceso de la derecha, esa derecha que lleva como 20 años que no recibe poder, y por el otro lado el de la izquierda que ha tenido el poder, pero como todo, ¿no? O sea, en esto se hablan más y menos. Entonces, lo más importante entre ese más y ese menos es conocer la historia con bastante fondo para poder discutir y debatir sobre el tema. Pero bien, en esta mesa vamos ahorita a debatir el tema importante. Es un tema de actualidad, ha pasado 2 días. Es el tema entre el director de la DPS, Gustavo Bolívar, y el congresista representante a la Cámara, Miguel Polo Polo. La nota está así, sin posibilidad de conciliación. Más que, de hecho, Gustavo Bolívar no acepta retractación ni conciliación porque simplemente se ha dado cuenta que el país entero está esperando que se pronuncie una justicia porque el país, el colombiano que respeta, el colombiano patriótico, el colombiano que le gusta el gobierno de cambio, sigue al detalle todo lo que está sucediendo y se ha dado cuenta que el congresista Miguel Polo Polo pues es una persona que ha ofendido desde lo mayor hasta lo menor. Ha ofendido al presidente de la República sin evidencias, ha ofendido a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, sin pruebas, ha ofendido al señor Gustavo Bolívar sin pruebas. Bueno, ha ofendido igualmente también a la gente que pertenece a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y sin pruebas. Lo cierto es que Gustavo Bolívar se va a ir hasta las finales con este proceso. Él pedía una retractación de parte del señor Polo Polo, pero la pedía antes de terminar octubre del año 2023. Pero el haberlo obviado, el no haberlo hecho, causó daño total en la parte del nombre de Gustavo Bolívar, porque lo que él dijo que es falso y de lo que no hay ninguna evidencia afectó su candidatura a la alcaldía. Para ello vamos a leer el contexto que nos presenta esta columna periodística de Infobae. La controversia surgió en marzo del 2023 cuando el senador y director del DPS, Gustavo Bolívar, demandó a Polo Polo por injuria y calumnia. Esto está presentado por la periodista Daniela Mazo González. Esto lo hizo el día 26 de julio del año 2024. Entonces, en la nota puntualmente dice así: el conflicto entre el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, y el director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, se intensifica y toma un nuevo giro en la Corte Suprema de Justicia. El viernes 26 de julio se encontraron nuevamente en la sala de instrucción de alto tribunal, escenario de una disputa que perdura por más de un año sin llegar a una resolución. La controversia involucra acusaciones de difamación formuladas en marzo del 2023 por el ex senador
y actual director del DPS, que demandó a Polo Polo por injuria y calumnia. Las imputaciones surgen tras comentarios que Polo Polo hizo en redes sociales y en medios de comunicación en los que vinculaba a Bolívar con grupos ilegales e insinuaba que había financiado a organizaciones como la Primera Línea. El proceso es largo y complejo, con múltiples comparecencias en el alto tribunal. Sin embargo, los intentos de conciliar son infructuosos. Lo primero que hay que aclarar es que la conducción que ordenaron el lunes fue excesiva e innecesaria. El tipo siempre terminaba esquivándola. Miguel Polo Polo ha comparecido a todas las diligencias todo el año. Compareciendo el magistrado, se excedió. Según ellos dice que se excedió. El día de hoy no vamos a conciliar. Miguel Polo Polo tiene razón en todo lo que ha manifestado. Hay pruebas de lo afirmado, expresó Jonathan Peláez, abogado defensor de Polo Polo. Eso es lo que dice el abogado de él, que hay pruebas. Pero lo más chistoso es que dice que hay pruebas, pero no las presentan. Si existieran pruebas, se presentan. Y si hay una audiencia en la Corte Suprema de Justicia, con más veras se presenta. Porque un ente judicial como este no es para estarlo saboteando, no es para estarse burlando, no es para estar jugando al ratón y al gato. ¿Sí? Aquí la cuestión es, primera instancia, responsabilidades. El señor Polo Polo calumnia a una persona, pero no tiene pruebas. Pero el abogado dice que hay pruebas, pero las pruebas no las presentan. Pero el señor Gustavo Bolívar dice que no desea ya la retractación. Es muy tarde, ya no se necesita. Porque el daño ya está hecho. Él necesitaba la retractación antes de terminar el mes de octubre, cuando fueron las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. El señor Polo Polo no lo hizo y pasaron 8 meses y aún no lo hace, y sin embargo él sigue sosteniéndose en que existen evidencias, pero las evidencias no las presenta por ningún motivo, por ningún lado, están muy escondidas, no las hay, según él, según su abogado. Pero lo curioso es que si tiene un abogado que, digamos, profesionalmente puede ser bueno, ¿por qué evaden las evidencias? ¿Por qué? Porque simplemente no las hay. Pero el señor Polo Polo sabe lo que pierna arriba le va. Sabe que por todo esto terminaría en la cárcel pagando multas tremendas, indemnizaciones, y aparte de eso su carrera política queda completamente dañada, no tiene derecho a más trabajos con el Estado, en fin, todo eso se le puede presentar al señor Polo Polo. ¿Será que él, en su estado de conciencia como ser humano, no ha mirado esa parte? Bien, seguimos. En la sesión del viernes 26 de junio, tanto Bolívar como Polo Polo coincidieron en su negativa a buscar una conciliación, algo poco común en este tipo de procedimientos legales. Según Bolívar, entre comillas, hay un país que está esperando que una persona que ha maltratado a la vicepresidenta con comentarios racistas, ha maltratado al presidente, a nuestros congresistas, a mí, pues tenga un castigo, y yo, por ese país que está esperando de mí ese resultado, pues en aras de eso, yo no voy a conciliar. Yo creo que la diligencia no va a demorar mucho, porque lo primero que nos va a preguntar el magistrado en sí es si tenemos ánimo conciliatorio. Yo no tengo ninguno, porque la conciliación se dio en octubre, cierra comillas. El escenario en la Corte Suprema se toma cada vez más tenso. La falta de acuerdo entre las partes augura un proceso prolongado que podría traducirse en mayores repercusiones políticas y sociales. La última diligencia no solo evidenció la profunda fractura entre Polo y Polo y Bolívar, también la expectativa de un público que sigue con atención el desarrollo de este caso emblemático. No para el rifirrafe. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, utilizó su cuenta en X para dejar claro que no aceptará ninguna
retractación tardía por parte del congresista Miguel Polo Polo. En el caso de injuria y calumnia que está en curso, Bolívar fue enfático en su postura, afirmando que las declaraciones de Polo Polo realizadas durante la campaña a la alcaldía causaron un prejuicio considerable y que ya no está dispuesto a aceptar disculpas fuera de plazo. Entre comillas, dice Bolívar, no aceptaré retractaciones temporáneas del señor Polo Polo. La calumnia se presentó durante la campaña a la alcaldía y me perjudicó. Pedí al magistrado que la retractación fuera antes del 29 de octubre y el señor lleva 8 meses dilatándola. Ya no me interesa. Voy hasta las últimas consecuencias. Todo o nada, cierra comillas, señaló Bolívar en su mensaje, dejando en claro su determinación de llevar el asunto hasta el final. La Corte Suprema de Justicia ordenó la conducción inmediata del congresista Miguel Polo Polo a la sala de instrucción. La orden se dio en el marco del proceso de injuria y calumnia en el cual Polo Polo fue acusado de afirmar que Bolívar estaba presuntamente vinculado con los subsidios de trabajadores y con la financiación de la primera línea. Esta decisión de alto tribunal llega después de meses de retrasos y delaciones por parte del congresista, a quien se le había solicitado previamente que emitiera una retractación antes del 29 de octubre, algo que nunca hizo, y curiosamente no lo hizo nunca, y su abogado que tiene, el señor Jonathan, tampoco pienso que es un buen abogado, porque un buen abogado trabaja en función de mejorar un poco las relaciones que existen, pero no las mejoró nunca. Pero sí están afirmando contundentemente que hay pruebas. Pero lo más curioso es que esta gente cuando afirma las cosas así que hay pruebas, es más seguro que correrán a buscar testigos falsos para que vayan y digan en el tribunal lo que no es. Pero el problema es que aquí deben existir evidencias contundentes para que las cosas se den. Pero aquí el señor no tiene ni lo uno ni lo otro, no hay evidencias de ninguna índole, no hay evidencias. Y si las llegara a ver, las evidencias, como ya pasó el tiempo y ni una ni otra cosa existe, pensamos que una persona cuando es corrupta, el último recurso al que puede llegar, como llegó así el señor Álvaro Uribe Vélez, es a buscar testigos falsos para que vayan y digan lo que le parezca, porque es así, pero muchas veces todas esta clase de maniobras que se generan así en el aspecto judicial terminan enrollando y volteando la pita al punto de que el que va a terminar con un juicio bien severo en un futuro es el señor Polo Polo por la manera como juega las estrategias para intentar defenderse o simplemente para buscar no retractarse de algo que él dijo y de lo cual nunca existen pruebas. Así es la vida. Entonces, ese es el caso de Gustavo Bolívar con Polo Polo. No existe posibilidades de conciliación. Ahora, por otro lado, miremos otro tema importante en esta notica periodística. Bien, por otro lado, tenemos aquí el caso del ministro Ricardo Bonilla. A través de la Infobae, en una nota periodística se cuenta lo siguiente. Como titular, defensor del ministro de Hacienda aseguró que no hubo de ningún delito en destinación de recursos de la UGRD a proyectos en el Caribe. El abogado pidió a la Fiscalía General de la Nación realizar todo tipo de pruebas para verificar la inocencia de Ricardo Bonilla. Esto lo enuncia el periodista Santiago Cifuentes Quintero, día 24 de julio del 2024. El abogado Javier Torres, defensor del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, envió un comunicado a la Fiscalía donde se manifiesta que no hubo ningún delito en la gestión de los 3 proyectos para los municipios de Cotora, El Salado y Saravena. Además, también le pidió al ente fiscal que recaude elementos materiales probatorios EMP en el Ministerio de Hacienda para verificar que la información que acusa
a Bonilla no tiene mérito legal. Según la defensa del ministro, los proyectos fueron logrados y realizados desde el marco legal. Javier Torres sostuvo que Ricardo Bonilla no estuvo implicado en los supuestos casos de corrupción en los proyectos municipales. Entre comillas, los recursos públicos de los 3 proyectos estaban aprobados y en trámite desde el año 2021, y el ministro y su despacho se limitaron a verificar que se cumplieran el proceso legal vigente en beneficio de las comunidades y no en beneficio propio, afirmó el abogado. Es decir, hay hechos que pasan en el 2021 y estos hechos los quieren remontar a estos tiempos, al año 2024, como si estuvieran sucediendo dentro de este año 2024 y no cuando empezaban a suceder desde el año 2021. Esta respuesta se da después de los señalamientos al ministro Ricardo Bonilla, donde Olmedo López lo acusó de direccionar contratos para beneficiar al Ejército de Liberación Nacional en diferentes puntos del país. Los contratos que implican a Bonilla en las declaraciones de Olmedo López. Estos señalamientos hacen parte del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres, UNGRD, que ha tenido un impacto significativo en el panorama político colombiano. Altos funcionarios de la presidencia, ministros, congresistas y alcaldes de pequeños municipios han sido señalados por su presunta participación en irregularidades. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, ha sido identificado como uno de los principales actores implicados. Además, 3 exalcaldes fueron acusados de manipular contratos de emergencia, algunos de los cuales se centraban en la respuesta a calamidades inexistentes o inflaban costos para obtener más fondos de los necesarios. Según reportes, estas prácticas corruptas buscaban asegurar beneficios políticos y financieros. El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, confesó ante la Corte Suprema de Justicia que parte del dinero destinado a emergencias climáticas fue desviado para financiar a miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otros dirigentes políticamente alineados. López describió el esquema de corrupción como una cadena que involucra a varios niveles del gobierno y contratistas locales. Uno de los contratos más cuestionados estaba destinado a Cotora, Córdoba, donde el presupuesto aprobado para un proyecto de drenaje de aguas lluvias casi se duplicó en justificación clara. María Eugenia López, la actual alcaldesa, manifestó que el aumento del presupuesto y la presentación del proyecto fueron gestionados por la administración anterior, liderada por Guillermo Llorente. En Carmen de Bolívar, el actual alcalde Pedro Velázquez negó haber recibido los fondos necesarios para un proyecto similar, pese a su preaprobación en el periodo de su antecesor, Carlos Torres Vázquez, insistió que el dinero nunca llegó al municipio y solicitó claridad sobre el destino de esos recursos. El caso de Saravena, Arauca, es particularmente grave debido a la supuesta implicación del ELN, conocido por su fuerte presencia en la región. Según López, en su testimonio ante la Corte Suprema, parte del dinero destinado a proyectos de prevención de inundaciones estaba destinado a esta guerrilla. Olmedo pidió protección por presuntas amenazas. Olmedo López reapareció en un video difundido el 24 de julio por medio de Noticias Caracol, solicitando protección para él y su familia debido a las amenazas que enfrenta luego de testificar ante la Corte Suprema de Justicia y entregar documentación a la Fiscalía General de la Nación. López informó que ha proporcionado más de 300 folios a la Fiscalía, destacando su colaboración en el esclarecimiento de un caso de corrupción en un UNGRD que involucra la gestión irregular de recursos para emergencias. Manifestó su temor
por posibles represalias, señalando a individuos poderosos interesados en silenciar. Según la W, más de 400.000 millones de pesos en contratos de obras públicas fueron adjudicados por la UGRD durante la administración de Olmedo López. Según documentos revelados el 22 de julio de 2024, estos contratos que no muestran avances significativos son objeto de investigación por posibles indicios de corrupción. Bueno, por otro lado, la RTBC a nivel de justicia enuncia el tema de Ricardo Bonilla pide a Fiscalía investigar a fondo en Hacienda para demostrar su inocencia. En este comunicado del 24 de julio, la defensa también pidió a la Fiscalía entrevistar a la Secretaría General del Ministerio y revisar documentos sobre los proyectos y presupuestos. La defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha solicitado formalmente a la Fiscalía General de la Nación realizar entrevistas y recabar pruebas en el Ministerio de Hacienda como parte de su estrategia para desvirtuar las acusaciones en su contra. Hay una cosa muy importante para anotar acá y abrimos un paréntesis. Un ministro como el señor Ricardo Bonilla, acusado por Olmedo López de la corrupción que hubo en la UGRD y que el ministro Ricardo Bonilla toma en ejercicio buscar a través de entrevistas, recabar en las pruebas que encuentren, ¿sí? Para desvirtuar las acusaciones en contra que le hace Olmedo López al ministro Ricardo Bonilla. Entonces, aquí podemos encontrar nosotros lo siguiente, que vemos que más bien el señor Olmedo López robaron mucho más de lo que están enunciando. Las pruebas se encontrarán, la justicia camina, todo está activado. Entonces, lastimosamente el señor Olmedo López se metió en la boca del lobo. El detalle es que esto ayudará a indagar con más profundidad qué más está pasando ahí. Simplemente porque el otro dijo una cosa, la fiscalía ahora va a tomar acción para investigar mucho más a fondo lo que está pasando ahí. Pero lo interesante es que en esa investigación va a florecer la verdad. Como lo dijo el presidente Gustavo Petro, de aquí fácilmente pueden estar acusando a cualquier cantidad de inocentes. Con tal de ellos defenderse y desviar la cosa, van a acusar a inocentes. Pero no se trata de eso, sino de buscar con toda la finura, con una amplia eficacia, el conducto que lleve finalmente al término divino a conocer esa verdad. Punto aparte, el abogado Javier Torres presentó un documento donde dice que Bonilla solo hizo su trabajo al supervisar proyectos en Cotorra, El Salado y Saravena para prevenir inundaciones debido al fenómeno de la Niña desde el 2021. Entonces, es muy claro, hizo un trabajo para supervisar. El memorial destaca que todas las acciones del ministro fueron para ayudar a las comunidades y no para beneficio personal. Además menciona que otros casos de corrupción han utilizado tácticas engañosas para evitar castigos. En el escrito se destaca que Olmedo López y Snyder Pinilla, confesos corruptos de la UGRD, han usado contextos engañosos y han recurrido a un litigio mediático para lograr beneficios penales. La defensa también pidió a la Fiscalía entrevistar a la Secretaría General del Ministerio y revisar los documentos sobre los proyectos y presupuestos para demostrar que no hay razón para investigar penalmente al ministro. Ahora, la Fiscalía deberá de decidir si investiga los hechos presentados por la defensa
de Ricardo Bonilla antes de tomar nuevas acciones en el caso. Eso es todo. Y bueno, amigos, amigas, ahí terminamos. Entonces, hemos hablado de dos grandes temas que se mueven en la actualidad. El tema de la no hay conciliación entre Gustavo Bolívar y Miguel Polo Polo, y por otro lado, la solicitud de la defensa de Ricardo Bonilla ante la Fiscalía para dar un perfecto camino al el final de la justicia y de la verdad, que es la que los colombianos estamos esperando conocer. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.